Bajo Plástico, un programa de agricultura. Buenos días y bienvenido una semana más a una nueva edición de Bajo Plástico, aquí en la sintonía de Agroradio y, como no, en las imágenes de Agrodifusión Televisión. Bueno, pues en el día de hoy hay que recordar que esta noche es la noche loca de San Juan, pero bueno, nosotros hacemos el programa por la mañana para que la gente esté fresca. Mañana está por ver. Esta semana queremos hablar de lo que se vio y aconteció la semana pasada en el Auditorio del Ejido con ese cuarto simposio de agricultura ecológica y biodinámica. Pues precisamente hoy vamos a hablar de biodinámica. Y para hablar de biodinámica, en el día de hoy, bueno, antes de presentar a los invitados, vamos a saludar a los compañeros. Paco Fernández, buenos días. Hola, buenos días a todos. Tú ya medio biodinámico. No, yo andando el paso, yo solamente yo estoy haciendo certificaciones tengo una parte de la finca ecológico bio, otra parte que va naves entrando, este año entrará otra parte importante, y bueno, pues conozco a un invitado, de los dos invitados conozco uno más tiempo, y bueno, hicimos en la empresa un curso y ellos fueron los que han impartido dicho curso y bueno, pues he hecho una iniciación, pero vamos, que a ver lo que pasa solamente. Como se dice, estás experimentando, ¿no? Sí, bueno, pues siempre es bueno aprender y bueno, se dio el tema de que me dijeron que daban un curso y digo, bueno, pues lo hacemos y vamos viendo, pero de todas formas, ahora lo explicarán ellos más, que saben más. Creo que es un curso muy de principio y hay que andar el camino todavía. Pero que sí, que bueno, es el futuro, Antonio, la certificación en este campo yo creo que se está haciendo bastante bien y es el futuro y habrá que recorrerlo poco a poco si podemos. Paco, por Dios, por la Virgen, ¿cómo te has desplayado, eh? Bueno, es que después del triunfo del PP en las elecciones hay que hablar aquí, que algo te gusta a ti, el último programa nos dieron por ahí, o sea que... Bueno, vamos a dejarlo ahí, anda. Vamos a dejarlo ahí. José Miguel Serrano, buenos días. Muy buenos días a todos. ¿A qué te has dedicado estas semanas que no has venido? A trabajar como un desgraciado. ¿Qué has hecho? He hecho de todo. No, si en el grupo lo ponía, ¿no? Hemos estado recolectando sandía, estado sembrando pimientos. Arrancando matas. Correcto. Y estoy poco menos que estoy quitando gas para empezar a cojar. Así que... Todo eso en 20 días. Correcto. ¿Para qué más? Sí, madre mía. Antonio, eso es por la juventud, ¿sabes? Eso ya a la edad nuestra ya no podemos hacerlo. Eso es la gente de 20 años. Será por ti, chaval. Yo todavía estoy joven, aquí a donde me ves. Bueno, vamos a presentar a los invitados de hoy. En el día de hoy nos acompaña Juan Antonio Sánchez, ingeniero agrónomo y del proyecto Ingenio. Juan, buenos días. Buenos días. También vamos a hablar con José Ojeda, también técnico de campo, ingeniero agrónomo y de Agroponiente. Buenos días, José. Buenos días. Bueno, antes de meternos en harina, en este caso en la biodinámica, vámonos a hacer una pausa y volvemos, enseguida.
Bueno, ya estamos de vuelta después de esa pausa de publicidad. Y bueno, lo que vamos a hablar hoy aquí, seguro que hay gente que le suena a un cuento chino o que estamos abducidos, como hay gente que me ha llegado a decir, digo, tú sí que estás abducido. Vamos a hablar de una técnica en agricultura, la biodinámica, que tiene muchas cosas de misticismo, se puede decir así, pero ahí está, y las pruebas ahí están. Son irreputables, como se dice. Bueno, vamos a hablar con los dos técnicos. ¿Por dónde empezamos para explicar qué es la biodinámica exactamente? La teoría, pero cortita. Venga. Creo que eso me toca empezar a mí a explicarlo, porque es lo que damos al principio en los cursos. Y básicamente fue que hace aproximadamente 100 años, en 1924, pues un señor que se llamó Rudolf Steiner, que era austríaco, alemán, suizo, pues bueno, hizo su propia filosofía, y unos agricultores, precisamente, que estaban por allí, eran suizos, tenían unos serios problemas de que habían empezado a tener menos rendimiento, etcétera. Y claro, pues llamaron a este hombre que al final él era como su asesor filosófico, porque él ya llevaba mucho tiempo con esta filosofía que había hecho, que era la antroposofía. Y bueno, pues al final él le dio una serie de conferencias, como hemos hecho ahora en el cuarto simposio, de hecho fueron 8 conferencias, y se dio cuenta de que realmente lo que había hecho era un nuevo tipo de agricultura. Y fue, de hecho, la primera persona que se dio cuenta, gracias a su observación y a su metodología, de que era el abuso de los insumos de origen químico, lo que ahora nosotros llamamos pues, fertilizantes químicos y todo tipo de plaguicidas y herbicidas, lo que precisamente era lo que había empobrecido esos suelos y había bajado los rendimientos de su cosecha. Y entonces lo que él propuso fue quitárselos de medio completamente, así hablando mal y pronto, y empezar a hacer lo que se llama ahora pues, una agricultura orgánica, es decir, utilizar que todos los insumos sean de origen orgánico. Y luego también él tenía una sensibilidad, que aquí ya es lo que nos dicen ya los frikis abducidos, que era precisamente una sensibilidad esotérica, es decir, con la energía del cosmos y del universo. Y lo que dijo fue, lo que tenemos que hacer es, los humanos, que hemos perdido ese conocimiento y hemos perdido esa afinidad con la naturaleza, pues tenemos que volver a retomarla, como tenían nuestros antepasados y los antepasados de nuestros antepasados en el Neolítico o en el Paleolítico, y empezar otra vez a retomar esos conocimientos y volver otra vez a entender y a observar de forma adecuada a las plantas y a nuestros cultivos para poder alimentarnos muy bien y mejor. José, en relación a lo que dices, los pastores, que todo el mundo conocemos pastores, ellos saben muy bien cuando las cabras o las ovejas berruntan el tiempo, la lluvia, el frío, y lo berruntan. Nosotros ni con el tiempo, ni con la previsión meteorológica acertamos, y los animales sí tienen esa sensación. Pues nada, pues estamos hablando de la bajada de presión atmosférica y tal, ¿no? Sí. Y ellos sí lo notan, nosotros no. Pero todos los animales, de hecho, simplemente, pues bueno, tú has puesto el ejemplo de las ovejas, pero yo tengo agricultores que utilizan un poco esa observación y me dicen, José, tú cuando veas que las hormigas se meten en su hormiguero, es porque va a llover. Es decir, las propias hormigas, pero puedes decir las hormigas, los pájaros, prácticamente todos los animales, tienen esa sensibilidad con la fuerza de la naturaleza que nosotros no tenemos. Ya la hemos perdido, y la teníamos, ¿eh? Y la teníamos, por supuesto, porque ¿quién no se acuerda de a lo mejor de un par de generaciones atrás, de que hablaban sobre la luna o sobre las nubes y decían, pues hoy va a llover, pues hoy no va a llover? Pero ya prácticamente no lo tenemos. La luna y la morcilla, depende. Yo, escúchame, en mi casa hay mucha matanza. A ver ahora de que nos extrañamos. Y había, escúchame, y el tema de la morcilla, pues dependiendo de la luna, se llenaba más, se llenaba menos, porque se reventaba. Exactamente. Es decir, que ahí están las cosas, ¿eh? Toda la gente que es muy escéptica hoy en día. Es decir, yo me acuerdo de yo chiquitillo, ¿eh? Porque yo ponía la tripa allí, porque, en fin, no voy a contar yo mis cosas en la matanza. Una cosa que dijo José allí en el escenario del auditorio del Ejido, dijo que
Es decir, yo estaba entrando y saliendo porque estábamos haciendo radio en directo, y una de las veces que estaba allí en la sala de butaca, en el patio de butaca, dijiste que la ciencia, a fecha de hoy, hay cosas que no puede explicar científicamente sobre las técnicas de biodinámica. Sí, correcto. Pues de hecho la persona que me precedió, es decir, José Ignacio Marín, investigador del IFAPA, que hizo la presentación justo antes de la mía, lo dijo bien claro. Nosotros sabemos que con materia orgánica se mejora nuestro suelo, se mejora la fertilidad y se mejora todo, pero sí es verdad que aún no conocemos todas las familias de microorganismos, y no solamente las poblaciones, sino las relaciones y las interrelaciones que existen entre ellos. Y bueno, pues realmente eso que estamos hablando ahora, ¿no? Que por ejemplo lo dijo muy bien otra investigadora de la Universidad de Almería, Milagrosa Santos, el día anterior, dijo, es que hay que observar más la naturaleza. Pues, evidentemente, o sea, eso es lo que decía la biodinámica y lo que dijo Rudolf Steiner hace 100 años, es decir, no es nada nuevo para nosotros. Ahora se está poniendo de moda, sí, pero nosotros ya muchas cosas de las que se están ahora investigando y se están llevando a cabo, ya lo sabemos, ya lo sabíamos, y simplemente aumentando esa biodiversidad, por ejemplo en el suelo, sabemos que mejora muchísimo pues la retención de los microorganismos, la retención del CO2, el uso de la biodisponibilidad de los nutrientes en el suelo para nuestras plantas, cosas que ahora se está viendo, esos preparados de microorganismos que incluso hay comerciales, que ya lo estamos empezando a ver y que están empezando ahora a buscarlos y a encontrarlos, son cosas que lo sabíamos hace 100 años. Dos apuntes. Lo que yo pude ver a lo largo de esos dos días y tal, me da la impresión que tanto en biodinámico como en ecológico como en convencional, lo importante es que el suelo tenga su equilibrio. Es lo que yo pude pillar allí, que la ciencia de toda la agricultura, no estoy hablando ya ni de ecológico ni de biodinámico, también en convencional. De hecho, yo tengo un amigo que tiene un empresario y en fin, tenemos amistad, y el tío pues, habla de los insumos convencionales, ¿eh? Y el tío es un enamorado del equilibrio en el suelo, ¿eh? Y no te estoy hablando de agricultura ecológica, te estoy hablando de agricultura convencional, y él habla muchísimo del equilibrio en el suelo. Y otro apunte también en relación, es que quizás, no sé, es la impresión que me da. Quizás los agricultores como que no tienen tiempo de preparar estos preparados, que has dicho eso de que ya se venden preparados, pues ya hecho, ¿no? Es decir, que llega al almacén de insumos, lo compra y tira millas. Quizás es ahí donde está el hándicap de este tipo de agricultura, tanto en biodinámica como en ecológica. Cualquiera de los dos técnicos. Venga, arráncate. Bueno, ya hace 100 años, como ha dicho José, este hombre vio que el sistema en el que derivaba toda la agricultura, que a lo largo del siglo XX tuvo su auge con el tema de los insumos que estaban químicos y demás, que eran, por así decirlo, fuera de lo que es la finca, pues eso también para el agricultor es un coste. Y ahora se está hablando, cuando ya hace 100 años se hablaba, uno de los principios básicos de la agricultura biodinámica es el organismo granja. Y el organismo granja lo que significa es lo que llamamos ahora la economía circular. Es decir, vamos a aprovechar el máximo de los insumos que nuestra propia finca pueda producir y produzca, con el fin de reducir los costes de producción. Creo que en este campo, en Almería, el éxito que ha tenido la biodinámica viene por ahí, en un manejo muy bueno del suelo, como habéis comentado, un manejo, un equilibrio en el suelo, una gran biodiversidad en el suelo, una gran biodiversidad exterior, donde podamos conseguir un control biológico por conservación. Todo eso deriva a una reducción de insumos comerciales. Y estamos haciendo una agricultura ecológica, no de sustitución de productos químicos, es decir, antes teníamos el confidor y ahora lo sustituimos por un extracto vegetal. No, ahora reutilizamos e intentamos reutilizar el máximo de los subproductos y productos que nos producía la propia finca, que antes lo llamábamos residuos. Y eso aporta, es decir, si yo aporto los restos de cultivo a mi suelo, lo que estoy aportando es biodiversidad de materia orgánica. No solamente puedo meter estiércol o compost,
sino que también esté metiendo una materia orgánica diferente, que es vegetal. Eso favorece la biodiversidad de los microorganismos en el suelo, que ha comentado José. Ese es el éxito de la biodinámica. Se han dado cuenta los agricultores que con menos puedes conseguir lo mismo. Es decir, si yo tengo un control biológico por conservación, tengo que hacer menos tratamientos con extractos vegetales, porque ya voy a tener yo suficientes herramientas para controlar las plagas. Pero si yo tengo un buen suelo, como por ejemplo en el simposio comentaron algunos investigadores de la universidad, es que mis propias plantas van a tener sus sistemas defensivos al 100%. Por lo tanto, voy a tener menos problemas de enfermedades y de enfermedades y de hongos, por ejemplo. Juan, el realizar un compost, que puede ser convencional, ecológico, pero si se utiliza para biodinámica, ¿tiene algún proceso diferente a los otros compost? Sí, el compost biodinámico este es un proceso de compostaje como cualquier otro. Uh-huh. Lo único que se le aplican son los preparados biodinámicos. Los preparados biodinámicos son uno de los principios básicos de la agricultura biodinámica, y lo que intentan esos preparados biodinámicos es ordenar y organizar todas esas fases de evolución, de desarrollo de ese compost. Se pasa por una zona, una parte de calor, otra parte de acuosa, otra, y llega a una parte de tierra. Y ese momento en el cual pues el compost está ya terminado, no tienes, parece más bien tierra más que un estiércol, uh-huh. Pues ese proceso, esa evolución, ese compostaje, se organiza a través de los distintos preparados que se aplican, que son cantidades muy pequeñas. Es como, por así decir, los preparados son como los principios de la medicina homeopática, que por así decir no curan, que crean eso, pero sí activan y dan una información para activar los sistemas para que te puedas curar. Pues esto es lo mismo. Los principios de la biodinámica lo que dan una serie de información, de energía, que reorganizan y crean un compost equilibrado, donde pues los distintos elementos nutricionales y sobre todo la vida que se crea en ese compost, pues va a ayudarte a mejorar y a estructurar y a fertilizar más tu finca. Ten en cuenta que la filosofía biodinámica no aporta los nutrientes para nutrir las plantas, sino para dar vida a los frutos y a las plantas. No solamente nutrir, sino dar vida. Ahí el profesor Fernando del Moral comentaba en su exposición en el simposio que él, dentro de la definición de un suelo vivo, un suelo lo consideraba como un suelo, como un organismo vivo, un organismo que nace, que vive, se desarrolla y muere. Y esto es un poco la filosofía que ya hace 100 años Steiner comentaba. Jesús Talón, que fue uno de los primeros ponentes el segundo día, fuera de micrófono, bueno, él es médico estomatólogo, y entonces, bueno, en minuto 1 me dijo ahí todas mis dolencias, digo, bueno, échate para allá, anda. Me vas a ir sacando aquí enfermedades, hombre. Me dijo una cosa, que las enfermedades, estoy hablando ya en lo humano, las enfermedades del humano son el fruto de un desequilibrio en nuestro organismo. Si nuestro organismo está equilibrado, tú no vas a tener enfermedades. Y creo que es cierto. No soy médico ni nada que se le parezca. ¿No? Fue una de las cosas que me dijo Jesús Talón. Y volviendo a las ponencias, y la de José, él se hizo una presentación de los preparados, el 500, el 501, hasta 507, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, correcto. Esos preparados, que ha hecho mención aquí Juan Antonio, brevemente, describe cada uno de ellos. Vale, pues son muy sencillitos, ¿vale? Como ha dicho Juan Antonio, lo más importante de estos preparados es que nos aportan esa información. A mí me gusta decir que canalizan la información del cosmos, de los planetas, a nuestro compost y a nuestro cultivo, a nuestras plantas. Y eso es lo más importante, porque así lo que conseguimos es precisamente lo que comentaba, un equilibrio en nuestra finca, que eso es lo importante, utilizar y crear un organismo vivo en nuestra propia finca y que ese organismo esté equilibrado. Y así lo que vamos a conseguir precisamente es que
pues no venga una plaga o no venga una enfermedad y nos la arrase, que eso es la mayor preocupación que nosotros tenemos. Y en cuanto a los preparados, pues bueno, tenemos dos, que son los que se echan al cultivo, que son el 500 y el 501. Ambos son, como nosotros decimos, los de los cuernos, ¿vale? Uno se hace con sílice y otro se hace con boñiga de vaca, pero ambos se hacen en cuerno y se entierran. Que esos se echan al cultivo, ¿vale? El 500 se utiliza más para la preparación del suelo, sobre todo para crear humedad y para crear vida en el suelo, y el 501 es un poco lo contrario del 500, lo que hace es una especie de sequedad, ¿vale? De hecho está hecho con sílice, que sabemos que es un gran resecante, que ahora también se ha puesto de moda en las últimas campañas, pero bueno, como ya estamos diciendo, estos son conocimientos que ya tenemos, los biodinámicos, son conocimientos que ya tenemos desde hace mucho tiempo y que se han estudiado y se han contrastado bastante. Y luego están el resto de preparados, que son 502, 503, 504, 505, 506, 507. Y esos son lo que ha dicho Juan Antonio, que se le aplican al compost. Son unos preparados muy sencillos, que se utilizan materiales naturales, tanto de origen animal como de origen vegetal, distintas partes de plantas, sobre todo, por ejemplo, pues ortiga, o milenrama, o manzanilla. Hay algunos que utilizan, por ejemplo, corteza de roble. Y luego, ese tipo de parte vegetal normalmente se suele poner en una parte animal, por ejemplo, en un mesenterio de una vaca, o en una vejiga de ciervo, o en un estómago, como decimos nosotros, ¿no? en un intestino. Ujú. Y bueno, esos también se tienen que enterrar, y lo que se hace con ellos es utilizarlo en nuestro compost. Y es lo que nosotros decimos que le aporta, una vez aportado a nuestro compost, le aporta esa información del cosmos, porque cada uno de ellos está también asociado a un planeta, por ejemplo a la Luna, o a Marte, o al Sol, y están asociados, según la filosofía antroposófica, según la agricultura biodinámica, a una parte del cuerpo. Por ejemplo, el preparado 504, que es el preparado de ortiga, está relacionado con el corazón, y es el que tiene que ir en el centro, y es el que le aporta precisamente esa armonía y esa vitalidad de ese corazón. O el 507, que es un preparado de valeriana, que es líquido, que es el último que se echa, lo que aporta es la piel, que es precisamente lo que envuelve a nuestro compost, lo que le aporta ese calor. Ya cada preparado tiene su mecanismo, y es lo que se ve, por ejemplo, en los cursos que estamos haciendo, lo que se ve un poco más en detalle, pero al final es lo que nosotros pensamos, que es, lo importante es utilizar y crear nuestro compost y ponerlo como un ente vivo. Póntelo en el pellejo del agricultor que nos está escuchando. Diga, los místicos estos a esta hora de la mañana. Vamos a ver. Que tenemos aquí un místico. José Miguel, hoy hemos venido aquí para escuchar, la verdad. Yo creo que con los dos técnicos que hemos traído, a escuchar y a tragarnos lo que nos dicen, porque la verdad es que vamos, es interesantísimo. Tú eres alumno, y alumno entregado, ¿eh? Bueno, no, yo soy alumno, que siempre me gusta aprender siempre de los que saben, ¿no? En este caso la verdad es que a José no lo conocía hasta que fue al curso, a Juan Antonio tuvimos el placer de conocerlo aquí, y él mantenido, después perdimos el contacto porque sí estuvo hablando con él algunas cosas, ¿no? Y es interesantísimo todo lo que están hablando. Entonces tengo aquí algunas preguntas que le voy a hacer más adelante, Un segundo. pero a oír lo que dicen, porque Ahora me interesa más la opinión de José Miguel, que son las nuevas generaciones. José Miguel, ¿cómo ves esto? Pues no, pues al final esto es otra línea, otra agricultura diferente, y al final pues lo que llevamos todo este tiempo diciendo, ¿no? Al final hay que desmarcarse de los demás, y por qué no a lo mejor de esta forma. Pero yo esta agricultura también la vi un poco por encima. Cuando estaba en la escuela. Correcto. Y iba a decir o te la crees o no vale, pero más o menos sería eso, ¿no? O crees o es imposible desarrollarla como hay que desarrollarla. Esto hay que creer, si no crees, como tú dices. Pues, de hecho, la palabra no es esa porque queda un poco, pero no sé. Juan Antonio, tarea con él. lo estaba azuzando. ¿Será posible? No, lo que pasa es que a mí me gustaría que, bueno, a ver, estamos hablando de cosas muy, muy sanas, ¿no? Todo lo que hablaba José antes, ¿no? Entonces, es interesante sobre todo que la juventud
la juventud, que es el futuro, digamos, pues que vaya entrando poco a poco, ¿no? Yo estoy interesándome, ¿no? Digamos, yo ya estoy casi de salida, pues sí es interesante que ellos, pues que vayan entrando, porque vienen muy preparados y es interesantísimo porque ellos van a coger todas esas ideas mucho mejor que otros agricultores, por lo tanto es muy interesante. Yo sé que es reacio, pero yo sé que está muy preparado y yo creo que puede desarrollar. Vamos dando pasitos, Paco. Estamos, yo el ecológico lo estoy viendo ya ahí a la huerta de la esquina, yo en mis carnes. Y una vez que estás en ecológico, yo conozco varios agricultores que al final pues es un pasito más, pero bueno, hay que tirarse varios años en ecológico porque hay que afinar mucho y la agricultura biodinámica pues hay que afinar más todavía. Y lo que me quería preguntarle a Juan Antonio es, pues en ese tema, en esas situaciones de asesoramiento a los agricultores, ¿es fácil certificar una finca como cualquiera que podemos tener aquí en Tierra de Almería, certificarla en Demeter? Bueno, fácil. Primero tienes que ser ecológico. Correcto. Una vez que eres ecológico, normalmente ya tienes una estructura y una fertilidad del suelo y eso hace que sea más fácil, porque ten en cuenta que los insumos que te permite la norma utilizar son muy escasos, no son todos los que se pueden utilizar en la agricultura ecológica. Entonces la base de la fertilización en biodinámica es el compost biodinámico, abonos verdes y demás. Y luego te permiten una cantidad limitada de, por ejemplo, abonos comerciales. ¿Vale? Entonces, si no tienes una buena despensa en tu suelo, donde tú tengas suficientes, por hacer un símil con una nevera en tu suelo, que tengas suficientes tablas para poder almacenar alimentos, pues lo vas a tener complicado. Pero una vez que tienes una estructura, una fertilidad mínima, pues ya a partir de ahí, aportando abono todo, porque todos los años estás obligado a meter compost biodinámico. Todos los años todos los años estás obligado también a poner abono verde, unas leguminosas. Ya sabemos nuestros abuelos que cuando sembraban la triqui, luego el cultivo siguiente ese cultivo iba más alegre. Bueno, pues esto mismo es lo que te obliga a la biodinámica, hacer una agricultura ecológica, conforme al reglamento europeo, pero obligando a hacer unas rotaciones de cultivo también. Eso también ayuda a que los microorganismos del suelo no proliferen más unos que otros, sino que haya un equilibrio. Cuanto más microorganismos mejor, y entre ellos equilibrios. O sea, hay microorganismos que podrían ser un problema para nuestro cultivo, sin embargo no lo son en agricultura ecológica y biodinámica porque no destacan y por lo tanto no nos hacen daño a nuestros cultivos. Lo que se intenta buscar es un suelo muy parecido al que hay en los bosques. En los bosques no has visto un bosque que tenga un ecosistema equilibrado, y un ecosistema equilibrado es que cuanto más biodiversidad haya, mejor, más equilibrado está, mucho más estable. No hay plagas, o sea, se mueren los árboles, viven los árboles como cualquier otro sistema de ecosistema, pero no de forma masiva, como podamos tener. Y eso es lo que se está creando. Y luego el tema de la certificación que me comentabas, pues te piden un 20% de biodiversidad compensado entre el exterior y el interior. Sería también otra parte que en la agricultura ecológica, en el reglamento europeo, te piden que tienes que trabajar la biodiversidad, pero no especifican el porcentaje ni la cantidad. Entonces el agricultor tiene que llegar a esos porcentajes con especies autóctonas, conforme a cómo regula por primera vez, y tengo que felicitar al ayuntamiento elegido, porque lo que son los nuevos proyectos de agronomía te obligan a tener una biodiversidad específica, con especies autóctonas, con un equilibrio maravilloso. Sois los primeros en España y eso me parece estupendo. Y yo tengo el honor de participar en esa ordenanza. Pues me alegro un montón. Juan Antonio, una curiosidad. Es decir, lo que hemos dicho antes, o yo he comentado antes, es decir, el agricultor, no sé si, porque no tengo tiempo para hacerlos preparados. En este caso, el compost biodinámico siempre lo tiene que preparar el agricultor que lo va a consumir, ¿no? Bien, las prácticas biodinámicas, y aquí José también puede aportar bastante, entendemos que los preparados y el compost, cuando se hace en la finca, tiene las características de la finca. Vosotros imaginaros, en verano, preparados que se entierran en verano y se entierran en otoño. Uh-huh. Y en preparados que se entierran en otoño y se desentierran en primavera. Lo que buscan esos preparados en verano es coger esa información de luz, calor y
y lo que pasa en primavera-verano. Si esos preparados que tienen esa información de luz y calor se los ponemos en invierno, que es justo cuando nos falta eso, imaginar el apoyo para nuestros cultivos. Y todo lo contrario cuando es al respecto. Es decir, cuando estamos en verano, ¿cómo nos acordamos del frío del invierno? Pues lo que le aportamos con esos preparados, con esa información, es en invierno ese calor y esa luz. Y eso apoya. Hay agricultores, mira, yo como he sido auditor de Demeter, he trabajado en Agrocolor y estuve subcontrataban a Agrocolor para las certificaciones de Demeter. Y he tenido la gran suerte de conocer a muchísimos agricultores y preguntarles un año y otro año y otro año. Y comentarme, oye, que yo le meto el 501 con luz y calor cuando, por ejemplo, el pimiento en el mes de enero, febrero, un amarillo que se avena, que antes utilizábamos herramientas autorizadas de antes, como por ejemplo el etefón, que era una hormona que maduraba, que mejoraba la maduración, y dice, oye, el 501 me está dando casi una efectividad tan importante como eso para poder madurar. Le estamos dando luz, calor. Entonces, se pueden comprar los preparados, pero lo ideal dentro de la filosofía biodinámica es crear un grupo, que es lo que explicamos José y yo en los cursos. Un grupo donde los agricultores se reúnan 2 veces al año, como mínimo, para hacer esos preparados en fincas de la zona. Aunque el reglamento no te pide que tengas que hacerlo allí, que lo puedas comprar. Bueno, por los principios siempre, pues los agricultores que quieren empezar a hacer biodinámica, lo primero que hace es comprarlos. Pero luego puede, pues se va metiendo en materia. No, yo es que tengo muchísimas preguntas, Juan Antonio, pero bueno. Ahora José. José. Por ejemplo, yo estoy basándome hoy en José Miguel. José Miguel todavía no ha empezado en hacer ecológico. O sea, el tiempo, José, evalúa los plazos para llegar a, digamos, ya a hacer una certificación biodinámica. ¿Cómo tiene que hacer los plazos? Digamos, como todo, digamos, pero yo, por ejemplo, estoy ya a mitad de camino. Yo ya tengo fincas certificadas bio, pero él no ha empezado todavía y va a empezar este año seguro. No, es una hipótesis. Bueno, vale. No te obligo a nada, Hombre, como sabemos, en primer lugar, en la conversión a ecológico, porque para ser biodinámico uno de los requisitos es tener el certificado ecológico en vigor. Eso no nos tenemos que olvidar nunca. Entonces, primero, para ser ecológico, lo que tenemos que hacer es pasar esos 2 años de conversión, que sabemos perfectamente, y una vez que tengamos eso, tendremos nuestro certificado en vigor de ecológico. Y una vez que pasemos esa prueba, ya a partir de ahí podemos empezar a trabajar. Pero lo más interesante es no solamente trabajar una vez que tengamos el certificado, sino empezar a trabajar en muchas cosas que podemos hacer desde el principio, es decir, desde que nosotros tomamos un cambio en nuestra conciencia, porque al final lo que estamos hablando aquí de biodinámica, por mucho que nos parezca raro, al final es una filosofía específica que se llama antroposofía, y es una filosofía de vida, como estamos diciendo, que no solamente intervienen agricultores, sino que intervienen médicos, que intervienen pedagogos, maestros, etcétera. Tiene su propia pedagogía, tiene su propia medicina y tiene su propia estructura social y, por supuesto, tiene su propia agricultura. Pero no deja de ser una filosofía. Entonces, yo lo que siempre digo es que una persona que ya tenga ese gusanillo de ser ecológico, por ejemplo, yo lo que le digo es, empieza, por ejemplo, a poner setos, a poner biodiversidad tanto dentro como fuera de la finca, empieza a trabajar tu suelo, como vimos el profesor Fernando del Moral en su ponencia, es lo que dijo, en un plazo de 3-5 años, a partir de que tú empieces a trabajar tu suelo, lo más probable es que ya tengas un suelo muy fértil, si lo trabajas adecuadamente. Entonces, empezar, y luego una vez que tú, por ejemplo, estamos hablando de una finca convencional que no tiene ecológico, que empiece con la conversión, pero que dentro de esa conversión empiece ya, sobre todo al tema de la biodiversidad y al tema del manejo del suelo, y a plantearse cierto tipo de cosas, pues, por ejemplo, de dónde saco el compost, si tengo un grupo de agricultores o una cooperativa que me va a apoyar o que ya tiene en marcha esos proyectos de biodinámica, que también los tiene, hay muchas cooperativas ya. Entonces,
con eso, con empezar a trabajar esas dos cosas, solamente el suelo y la biodiversidad, y con empezar a plantearse en cómo puedes mejorar tu finca, tu invernadero, con eso es suficiente. Y ya verás cómo las cosas llegan mucho antes de lo que te imaginas. Y luego, una vez que yo, por ejemplo, obtengo la certificación ecológica, al día siguiente puedo solicitar esa es la pregunta que viene ahora. la agricultura, pedir la certificación en biodinámica. Pues aquí lo importante en primer lugar es que Demeter no trabaja como por ejemplo Agrocolor o cualquier certificadora de ecológico, sino que hay un espacio de tiempo en el cual nosotros podemos hacer esas inscripciones, ¿vale? Pedir esa certificación, que es un determinado tiempo, es decir, son 1 mes o 2 meses al año. Por ejemplo, este año incluso lo han cerrado, porque están tan agobiados de trabajo con los almerienses que se han apuntado que ahora mismo están cerrados. Pero una vez que tú pides esa inscripción, viene esa certificación y lo que hace es que te evalúa. Te evalúa si tú estás siguiendo las prácticas biodinámicas. Y como estamos diciendo, si has empezado desde el principio, incluso no siendo ecológico, a echar tus preparados biodinámicos, a echar tu compost, a preparar tu biodiversidad y ven que tu finca está preparada para ser biodinámica, los plazos para obtener el certificado son muy cortos, porque sí es verdad que hay un periodo de conversión, pero pues el periodo de conversión puede ser de 1 año, o incluso el propio auditor te puede decir que tú estás preparado para ser biodinámico incluso sin pasar por conversión, que ahora mismo son los menos casos. Normalmente mínimo suele ser 1 año más de conversión. Y esos valores o esas acciones que te evalúan, ¿eso que va mediante análisis que te realizan en un laboratorio, o la persona que va entre tú y ella se fía de ti y dice sí, lo estás haciendo, no lo estás haciendo? Lo que normalmente ocurre es que todo va mediante registros. Es decir, viene el auditor y si tú tienes tu registro de cuándo has aplicado tu 500, cuándo has aplicado tu 501, dónde lo has comprado o dónde lo has hecho, te mira las fotos. Si tienes fotos, muy importante, nosotros siempre decimos en nuestro asesoramiento, haced fotos, haced vídeos, que os vean haciendo los preparados, que os vean echando el compost, que os vean echando los preparados en todos los sitios. Todo eso es importante. Y luego también una certificación biodinámica, un proceso de auditoría, tenemos que tener en cuenta que no es un proceso de auditoría, por ejemplo, ecológico, que es que el auditor va, mira 4 cosas del cabezal y poco más, sino que se puede echar perfectamente una mañana midiéndote los setos, haciéndote preguntas, te hace una prueba de cómo hace esa preparación, por ejemplo, de un 500, de un 501 a tu cultivo. O sea, que es una auditoría más completa, donde el auditor ya se puede hacer una imagen mucho más formada de si tú estás preparado para ser biodinámico y si tú has adquirido los conocimientos necesarios para tener esos estándares de calidad, o si todavía te falta un poco. La certificación de Demeter tiene su reglamento, que se puede descargar a través de la página web de Demeter Internacional o Demeter España. La Asociación Biodinámica de España también. Es lo que se evalúa en una visita de inspección, son los puntos de la norma que vienen en ese reglamento. Entonces se comprueba semilla, se comprueba el manejo del suelo, se comprueba la biodiversidad, se comprueba, todo eso tiene unos puntos de cumplimiento y otros que no cumples. Y dentro de todos esos puntos que tienes que pasar con respecto a la norma, los hay más o menos importantes. Algunos que puedes llegar a alcanzar la certificación incumpliéndolos y otros que son más importantes. ¿Vale? Pero igual que cualquier certificación, no sé si has pasado tu Global Gap, pues igual, te peinan con una lista de verificación y comprueban que cumples con el reglamento ese. De todas formas, Juan Antonio, yo quizás la regla más dura que veo es ese 20%, quizás sería la biodiversidad. Exactamente, yo creo que no es dura, Paco, es que quizás las fincas no las tenemos adaptadas. A lo mejor ese 20% lo tenemos destinado a otra cosa y dices, coño, voy a tener que cortar aquí un trozo invernadero. No, es que tienes que hacerlo porque ahí si te exigen
esa regla está ahí y eso hay que cumplir. Pero a lo mejor tiene que ser en exterior, porque yo he visto un invernadero de agricultura ecológica Lo ha dicho Juan Antonio en ambos. claramente, exterior e interior Exterior. también. Ha dicho. que yo he visto, cada X metros, una calle entera, ¿eh? No es una mata aquí, otra mata allí, no, una calle entera a lo largo del invernadero, 2 metros Con de eso- ancho, o sea, y ver todo tipo de plantas dentro. Con esos niveles de biodiversidad ha sido la única vez que yo he visto control de pulgón en cucurbitáceas en primavera. Yo eso, como técnico, consideraba que era imposible. Pero con ese nivel de biodiversidad, sin prácticamente hacer tratamiento ninguno, se puede llegar a controlar. ¿Por qué? Porque dispones de la casa suficiente de tener 4 o 5 agentes biológicos que están ahí y están preparados para en el momento que llega un inicio de foco de pulgón, tienes la crisopa, los sílfidos, las fidoletes, los distintos afidios. Contra eso se puede hacer un control, porque tienes tú ya en primavera, tienes un nivel de biodiversidad y eso es el éxito de la biodinámica, que te han obligado a meter biodiversidad. Y eso no es lo difícil, porque teniendo el perímetro de tu finca, el perímetro a 1,5 metros de la banda, donde vosotros algunos cultiváis y de ahí no vais a sacar, no vais a ganar ningún kilo más por metro, sino al contrario, por esas plantas son las que más estresan, donde aparecen más plagas, donde realmente tenéis menos producción. Si eso os lo ahorráis y metéis biodiversidad, estáis haciendo control biológico de conservación y os vais a ahorrar dinero. Vais a ahorrar dinero. Yo, un símil que siempre pongo es lo siguiente. Siempre decimos lo mismo. El metro y medio, la última fila o las últimas 2 filas de cultivo, que sabemos que hay no hecha producción prácticamente, si eso lo ponemos de biodiversidad, luego hablamos de una cosa. Por ejemplo, un tri o un pulgón. Vamos a ver, ellos son como nosotros. ¿Qué nos gusta más? ¿Un puchero o un filete de lomo? Ellos van a ir al filete de lomo. Para ellos el filete de lomo es el néctar, la variedad de distintos néctares, de distintas flores, el tener su propio refugio, porque muchas plantas que nosotros ponemos son también plantas refugio, donde ellos están más a gusto, donde están más seguros, que no el puchero, porque a ellos una hoja de pimiento no les gusta. Lo que pasa es que tienen que comerla porque no encuentran otra cosa. Es lo que pasa. La finca que yo he visitado, producción ecológica, no biodinámica. Es impresionante. En los caminos tiene reservorio. En el interior toda la banda llena de plantas. Y en el centro, cada X metros, una calle entera. Y además, es espectacular porque tú ves cómo saltan esa fauna que hay, cómo salta al cultivo de calabacín. El cultivo de calabacín estaba para verlo, ¿eh? De hecho, nosotros tenemos imágenes de ese cultivo. Bueno, girasoles, donde te pueden encontrar ejércitos de crisopa. Pero es que le sacude, dices, madre mía, lo que hay aquí escondido. Sí, sí. Claro, y lo primero que piensas, Paco, es, coño, el metro cuadrado de invernadero es carísimo. ¿Cómo voy a perder yo un metro cuadrado de invernadero? Pues si ves los rendimientos de esos agricultores que pierden esos metros cuadrados para mejor biodiversidad, al final tienen los mismos rendimientos, a pesar de tener menos cultivo. Y encima, aunque fíjate, en el peor de los casos, pierdas rendimientos, pierdas producción, al final no es mejor agricultor el que más kilos saca, sino el que más dinero se queda en su bolsillo. Y al reducir los costes de producción, que es muy importante, y vosotros sabéis muy bien cómo está el plástico, cómo están los abonos, cómo están todos los fitosanitarios, si eso lo reducimos, aunque saquéis menos kilos, vais a tener más dinero en el bolsillo. Porque muchas de las circunstancias, mucha de la competencia nos la hacemos nosotros mismos. Y una cosa importante, creo que podemos destacar, es que en convencional tenemos competencia. Holanda, Marruecos. En agricultura ecológica, ni Holanda ni Marruecos son competencias para la agricultura almeriense, ojo. Porque Holanda no tiene ecológico, el que tiene muy poquito y no lo va a tener, y Marruecos lo mismo. Luego tenemos ahí una posibilidad, una mejora, y ahí no tenemos la excusa de Marruecos ni de Holanda. Eso es un punto importante. Además, si estás en biodinámica, o sea, en ecológico, también tienes la posibilidad de poder vender en ecológico en Estados Unidos, porque hay las dos normas están homologadas, y tienes capacidad de poder exportar y buscar otros mercados. O sea que yo veo todo ventajas. Juan Antonio, yo aquí, sabes que soy tertuliano de este programa y tengo que preguntar unas preguntas
maldadosa, como dice mi jefe. Con maldad. Con maldad. Entonces, Eso para José. yo lo que pasa es que, por eso digo que quizá estudiándome el tema de las diferentes reglas que tiene el cultivo, creo que esa es una de las más duras por el tema de que, por ejemplo, hay fincas pequeñas que si tienes que con el 20% se te pierde otro, el que tenga fincas más grandes sería ya directamente deja una parte de biodiversidad, ¿no? Luego otra cosa que quería preguntar, que por ejemplo, estamos acostumbrados, eso es lo que me preguntan algunos amigos por ahí, Paco, vamos, dicen, bueno, estamos acostumbrados a ver la biodinámica digamos, en parajes impresionantes. Ahí, por ejemplo, en Castilla, el León, arriba, vemos bancales pequeñicos que son una maravilla. Aquí estamos debajo de plástico, estamos con maquinaria, todo eso. Eso ha costado. Eso. Pero fíjate, precisamente el simposio que hicimos, que José también estuvo ayudando, fuimos de los que estábamos en el proceso el comité organizador y demás. Uno de los objetivos que teníamos era, vamos a traer a gente de Demeter Internacional, porque el tema de Demeter es una certificación a nivel mundial, que depende de Demeter Internacional, que está en Alemania, y Demeter España, que está en España. Pero quien manda realmente es Demeter Internacional. Y eso de, hacer una agricultura biodinámica bajo plástico, una densidad de plástico, ellos lo veían mal, lo veían complicado. Pero qué mejor que los agricultores que estéis haciendo un trabajo extraordinario para mejorar y poder vender lo mejor de lo mejor en Europa o en el mundo. Qué mejor de traerles, aprovechando el simposio, y explicarles, enseñarles lo que se está haciendo aquí. Se fueron maravillados, ¿verdad, José? Sí, de hecho nosotros tuvimos una visita, por así decirlo, entre comillas, privada, por la tarde, cuando terminaron las charlas. Y claro, fuimos a algunas fincas biodinámicas que ya llevan varios años y claro, ellos se fueron ojipláticos, es decir, no se imaginaban, ni siquiera podía imaginarse lo que nosotros estamos haciendo aquí, y eso es muy importante. Y de hecho, bueno, ellos están, incluso el propio Demeter Internacional está intentando desarrollar, entre comillas, una herramienta para poner en valor todos esos retos medioambientales que nosotros llevamos a cabo. Y claro, es que decían, si es que vosotros los cumplís todos, si es que es una tontería hacer la herramienta, entre comillas, aquí, porque es que vosotros los cumplís todos, es decir, soy un 10 de 10. Y claro, nosotros tenemos nuestro riego por goteo, nosotros tenemos nuestra biodiversidad, nosotros tenemos nuestras protecciones a nuestros cultivos, nosotros tenemos nuestro control biológico. Al final, el estándar de calidad, ya independientemente de la certificación, es tan alto en nuestro campo que un alemán no se imagina ni siquiera. Ellos solamente dicen plástico, pero no, nosotros tenemos aquí un nivel de estándar de calidad tan importante que es impresionante. En relación a lo que dice José, has dicho que tenemos la fauna auxiliar y tal, pero también tenemos una cosa muy importante. Reciclamos el 95% del plástico, alambres, palos, es decir, el invernadero, que se puede decir que no es sostenible, mire usted, sí es sostenible, porque después de su vida útil pasa a la economía circular. Nada que ver, por ejemplo, la planta de Hermano Mancha, cuando tú llevas un palo de invernadero, ¿cómo lo pica? Es decir, ahí se utiliza todo. Y también quiero hablar y comentar en relación a esos ponentes, es decir, por ahí han pasado personajes muy importantes a nivel mundial. Nada más que Frederick, no me acuerdo del apellido, el mayor importador de producción biodinámica de Europa. Te gustó el simposio, ¿no? Te gustó, ¿eh? Vamos a ver, es que hay que interesante, para hablar y para criticar hay que estar allí y verlo. No se puede criticar sin verlo. Que a lo mejor las críticas tienen razón, pero hay que estar allí para verlo. Hacer críticas desde la rotonda, no, porque si no lo has visto, ¿de qué puñeta habla? No tiene fundamento para hablar. Que estamos hablando de cosas que a lo mejor hay que tener un poquito de fe de inicio, ¿no? Pero bueno, allí había gente muy seria y estaba dando datos y demostrando lo que decía. Que algunas cosas se pueden poner en duda, no lo discuto, pero hay que estar allí para verlo. Me queda a gusto, ¿eh? José. No, sí, de hecho, uno de los ponentes que hizo su ponencia antes de Jesús Talón fue el propio Christoph. Bueno, es que no me sale el apellido porque... Que son muy raros, son alemanes.
Pero Christoph es el presidente de Demeter Internacional, es decir, yo creo que con respecto a la organización lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Si traemos al presidente de Demeter Internacional, estaba también invitado, lo que pasa es que tuvo una enfermedad a última hora. El director de certificación. Sí, el director general de certificación de Demeter Internacional. Y también el mayor importador de fruta y verdura de Demeter. Y el presidente de la Asociación Biodinámica España. Y por supuesto el presidente de la Asociación Biodinámica Española y también miembros del comité de certificación de Demeter España. Al final yo creo que más ponentes y más personalidades de Demeter no podemos traer. El presidente era el de la Asociación Surya, ¿no? No. La Asociación Surya es una asociación dentro de la Asociación Biodinámica. Es una asociación de productores y comercializadores biodinámicos. Son productores que lo que hacen es intentan potenciar y desarrollar y dar a conocer la biodinámica a nivel nacional. Por eso es uno de los representantes de los que estaban haciendo el simposio. Para los críticos de esta modalidad de cultivo, también tengo que decir que allí había agricultores, pero sobre todo había muchos técnicos como vosotros que venís del convencional, que tenéis vuestros estudios universitarios, vuestras pruebas. Es decir, que no es es que mucha gente, bueno, a mí me hicieron una historia y a mí me ha caído la del pulpo, que si estoy abducido, que si soy tonto, pero vaya usted, lo pruebe y lo haga y después opine. Mientras, cállese la boca. Es decir, que lo que digo, que no estamos hablando de que todas esas personas que había en el auditorio eran iluminados. ¿Puede haber algunos? Pues, usted, pues sí, yo no estoy diciendo que no. Pero hay gente que tiene una preparación universitaria y que está hablando y dando datos. Lo que pasa, Antonio, que a mí me da la impresión de Juan Antonio José, que el tema de la certificación biodinámica, eso se enseña en la universidad también cuando se hace. Me da la impresión de que no. De que es vocación tardía, ¿no? En la universidad, no. O sea, de que eso, porque yo ahora me estoy dando cuenta la Complutense sí tiene un módulo de biodinámica. Ah, bueno. La Complutense sí, y bueno, y él, tú que has tras... En la escuela... En la escuela sí que habéis dado... Allí en Campomar, pues, digamos, es como si fuera un tema que lo meten dentro del temario del año y bueno, pues un poco por encima, ver un poco los preparados y un poco lo que es la agricultura biodinámica. No es que la vemos a fondo. Lo digo porque en el curso de iniciación, digamos, que hemos dado, había bastantes técnicos ahí también aprendiendo igual que nosotros. Por lo tanto, por eso digo que yo creo que... Y otra cosa que también quería decir, José... hay más cursos que dar, ¿no? O sea, para completar la formación hay varios cursos, ¿no, Juan Antonio? ¿O no? Varios niveles de cursos. Hemos empezado, José y yo, desde Proyecto Ingenio, a dar estos cursos porque entendíamos que era algo que el sector necesitaba, formarse e informarse, y además de una forma pues rápida y adaptada a nuestro sistema de cultivo. Y tenemos intención también de hacer otro mucho más completo. El que estamos haciendo son 3 días, donde son 2 días de teoría, 3 horas cada día, y luego luego una práctica, donde se hacen los preparados, los más importantes, para que vean los agricultores que no son tan difíciles de hacer y que vean también el fundamento de cómo se hace y por qué. Es verdad que con eso, para un agricultor, pues va bien, para empezar a hacer la agricultura biodinámica, pero para un técnico que quiera asesorar es totalmente le falta bastante. Y estamos pues valorando la posibilidad, ¿verdad?, de hacer un curso mucho más extenso, donde ya se vean todos los preparados, se vea más la filosofía más tranquilamente, no una pildorita de la filosofía, porque entendemos que muchas de las cosas de las prácticas biodinámicas vienen de la filosofía, y entonces porque comprendan por qué pues se hace de una manera o se hace de otra. Ves que vamos muy mal de tiempo. Pero yo la última ya, porque... Pero es que a mí me da miedo, cuando dices la última me da miedo, pero rápido. Pero corriendo. Quiero decir, aquí Juan Antonio, todos los que buscan certificaciones, de una manera o de otra, lo que va buscando es una rentabilidad. En el tema de la ¿va una cosa con la otra o no tiene nada que ver? Contesta José. Vale. Te has quitado del medio, ¿eh? Una respuesta rápida y concisa. No. Vamos a ver, quien venga a la agricultura biodinámica a hacerse rico o a mejorar su rentabilidad
No, pero sí. ¿Por qué? Porque la agricultura biodinámica, como vimos en el simposio, prácticamente nada, es decir, un porcentaje mínimo, un 20, un 30% según dijo Cristian, es lo que se vende en biodinámico, es lo que las empresas actualmente están vendiendo en biodinámico de su producto total, y no se paga mejor. Se paga prácticamente igual que un ecológico, y si crees que te van a pagar mejor, prefiero que no te metas en biodinámica. Pero sí es verdad, y es muy importante, y queremos incidir mucho en esto, y es el mensaje que queremos trasladar, es que sí va a mejorar tu rentabilidad. Pero principalmente porque la agricultura biodinámica se basa en esa reducción de insumos exteriores. Entonces, si nosotros gastamos menos, ahorramos más. Pero no porque nos den más, no es porque nos paguen mejor nuestro género, sino sobre todo porque vamos a gastar mucho menos, porque no vamos a necesitar tratar tanto, no vamos a necesitar prácticamente ningún producto, ni ningún abono, porque todo va a estar dentro de nuestra finca, todo dentro de nuestro invernadero. A nosotros nos han pedido cursos en empresas que realmente no tienen mercado biodinámico, y sin embargo los agricultores se han impuesto a la empresa, al equipo técnico, al equipo comercial y al equipo de dirección de esa empresa, empresas grandes, y se han creado grupos de 10, 15 agricultores que querían hacer biodinámica y sin embargo todavía no tienen mercado. Es algo que no he visto yo en la vida. Es decir, tú empiezas a producir Pero el mejor garbanzo. Eso habla muy bien de esa empresa, ¿eh? Bueno, vamos a una pausa publicitaria porque, en fin, no somos biodinámicos, pero casi que lo perdemos. Vámonos a publicidad y volvemos en 2 minutos. Ya estamos de vuelta y ya estamos en los últimos minutos, ya la despedida, pero antes de que ocurra ese hecho, donde sí, pero brevemente la pregunta, donde sí se ve el efecto de una producción biodinámica, donde más se ve, es en el vino, ¿no? Bueno, sí, la biodinámica, la verdad que los franceses le han dado un impulso bastante a nivel mundial, porque en el vino ellos han llegado a desarrollar unas técnicas de producción del vino pues bastante interesantes con el tema de las fuerzas biodinámicas. Pues ellos cortan, por ejemplo, el roble para hacer la barrica en determinadas circunstancias de luna, de diferentes partes del día incluso, o le meten estiércoles de diferentes para tomar características de ese vino, de olores y sabores diferentes,
y ellos han puesto de moda ese tipo. De hecho, el nivel 2 que yo hice en Madrid, la mayor parte de la gente que estaba haciéndolo era el sector del vino, gente como de la universidad, o sea, doctores enólogos, biólogos que trabajan en el tema este. No, y un pequeño apunte es que con la introducción de la agricultura biodinámica aquí en España, lo que estamos encontrando es que el vino está muy bien y los franceses lo están haciendo muy bien y ahora los españoles también, pero nosotros con nuestro producto nacional también lo estamos haciendo muy bien, y es que el aceite de oliva está ganando premios internacionales. Los aceites de oliva españoles biodinámicos están ganando premios internacionales de sabor a cata a ciegas, precisamente por ese tipo de cultivos por esas técnicas que nosotros estamos desarrollando y que están también saliendo muy, muy, muy bien. Lo que ha dicho Juan Antonio, el tema de cortar el roble para hacer el barril y tal, ahora también y no tiene nada que ver con biodinámica, estamos hablando en carne o pescado, se habla mucho de que el sabor te puede cambiar dependiendo el corte que le hagas a la carne o al pescado, Digo, antes de cocinarlo, Y no tiene nada que ver con temas de biodinámica, sino ya los cocineros de alto piquito. Al próximo curso lo vamos a invitar, Juan Antonio. Sí. Está interesado, se ve interesado. No lo hago. Y luego, por ejemplo, seguimos hablando de cortes, lo que dijo Jesús Talón, no solamente, ni siquiera a nivel de alimentación, podemos decir, sino otro muy importante es a nivel, por ejemplo, de arquitectura y de todas las personas artísticas que también tienen que hacer sus cortes de madera, sus cortes de mármol, de la piedra, en días concretos para que se conserve perfectamente. Es decir, se ve que hay estructuras de madera que llevan conservadas siglos precisamente por eso, porque se hacían esos cortes en ese momento adecuado y también tiene su sino. Señores, ya sí vamos a poner el punto final, pero antes de irnos, el agricultor que nos esté escuchando esta mañana y que diga, oye, yo quiero saber más, ¿cómo contacta con vosotros o con quién contacta? Bueno, a través de Proyecto Ingenio tenemos una web donde ahí puede ponerse en contacto para el tema de formación, o a través de también formación Coespal. A través de los dos puntos de información puede ponerse en contacto para decir que está interesado y bueno, integrarse en algún curso que empecemos a dar. Y una rápida. Ahora mismo, ¿cuánto habrá certificado de MET en Almería, Juan Antonio, más o menos? ¿Tenéis idea o no? Sí, en el simposio comentaban que había 150 productores certificados ya de MET en Almería. ¿Y de esos 120, de qué empresa? Yo una que está cerca de aquí, seguro. de Monjiverde. 120, sí. No, yo no sé, sabía que era una de las más, pero cuando me dijeron la cantidad, 120 estaría en biodinámico. No, productores, pueden ser más. Sí. Hectáreas son más. Sí, me quedé son muerto. Por lo menos el doble o el triple. Me quedé muerto, Pero bueno, información interesante de nuestra agricultura, por donde camina. Campo Joima también tiene mucho porcentaje. Pero lo que pasa es que ellos también tienen más frutales. Sí. Lo que pasa es que Campo Joima a lo mejor son 2, 3 productores y a lo mejor no parece que es tanto, pero en esta área luego sí que son. Vamos, de hecho, Biocampo Joima es la empresa que más superficie tiene en ecológico de toda España. Efectivamente. Exactamente. De toda España, y eso está aquí en Almería. Bueno, también tiene fincas fuera de Almería, ¿no? Pero bueno, que la empresa, la matriz, está aquí concretamente en Campo Hermoso. Bueno, señores, pues muy interesante todo lo que se ha puesto aquí. Me gustaba hablar de este tema hoy, porque ya digo que a mí me ha caído la del pulpo con el tema del aceite y del esfuerzo y tal. Lo entiendo, porque a mí cuando me pidieron desde Agrocolor, oye, tienes que formarte en biodinámica, decía, ¿cómo voy a formarme yo en biodinámica? Y vas un poco con el escudo de decir, bueno, yo tengo una formación académica, científica, y esto a ver por dónde sale. Pero lo importante es sentarte, conocer, comprobar, ver, y el método científico, no hay más. Ellos no, la gente de la biodinámica no quitan del medio el método científico, sino le dan un valor añadido a ese método científico. Y es lo importante de... Y Juan Antonio, estáis muy acoplados los dos. ¿Cómo nace este matrimonio? ¿Cómo nace? Estáis muy acoplados, veo. Si hay matrimonio, pues puede haber separación, No, pues realmente al final en las asociaciones en las que estamos, Almería Dinamiza, que está aquí, tiene la matriz en Almería, y Suria, que al final Almería Dinamiza se ha
se ha acoplado un poco a Suria, que es más a nivel andaluz, pues empezamos a hablar, bueno, al final también nuestros lazos personales, ¿no? De las personas que conocemos en común. Y pues nada, pues por circunstancias de la vida, al final él me llamó para dar los cursos y bueno, de momento está encantado. No se queja, ¿no? No se queja. Bueno, Paco fue alumno nuestro. ¿Tú cómo ves los cursos? ¿Qué opinas? Bueno, la verdad que muy interesante. Interesantísimo, diría yo. Lo que pasa es que muy cortos, ¿no? Creo que hace falta más tiempo para coger más nociones, ¿no? Pero muy interesante, pero claro, 3 días dan para poco. Un vídeo que nos pasó Paco al grupo de compañeros de Bajo Plástico. Récord, lo hemos compartido en redes y vamos, prácticamente viral, ¿eh? Y Antonio, que te pase, porque tienen unas fotografías de biodiversidad impresionantes ellos, pues claro, ellos están en finca y hay fincas, y aquí cerca hay fincas muy preparadas con unas fotos que te queda alucinando. Bueno, pues ahora intercambiamos teléfono y nos pasamos toda esa información. Vamos a poner el punto final. Agradecer a Juan Antonio Sánchez, técnico de Proyecta Ingenio. Juan Antonio, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y hablar tranquilamente sobre la biodinámica y quitando pues esos fantasmas que pueda haber, ¿no? Muchas gracias a vosotros. Gracias, hombre. También agradecer a José Ojeda, técnico de Agroponiente. José, pues muchas gracias por estar aquí y hablando y bueno, y contando también vivencias personales, ¿no? A vosotros siempre que la biodinámica sea un tema, lo mejor que puede estar. Tengo yo dudas con el vino. Eso hay que probarlo. Muy bien. Hay que probarlo, ya he dicho que las cosas hay que verlas, probarlas, entonces decide. Tengo yo ganas de... A nosotros tampoco, el vino no nos gusta demasiado tampoco. Pues será a ti, porque... será a ti, porque a mí, macho... José Miguel Serrano, que muchas gracias. Que habrá que probar el vino biodinámico, ¿no? Pues ya está, lo apuntamos, tú invitas, ¿no? De aquel tío. Bueno. No reculas. No, venga, yo invito. Ya está, Tened cuidado que es muy caro, ¿eh? Hay algunas botellas que... en fin. pues- Por eso he dicho que invita. Claro. Te se ha quitado del medio al tirón el tío. Yo he visto fotos de una máquina dispensadora de vino biodinámico y eso era... En fin. Bueno, un chatillo de vino. Tampoco hace falta que sea un vino francés. También puede ser un vino ahí de la contravisa de toda la vida, Dios. Que son muy buenos, ¿eh? La gasolina famosa. En Adra hay un agricultor biodinámico que hace su vino. ¿Su vino? Sí, biodinámico también. Oye, mira, me interesa a mí eso. Bueno, pues nada, vamos a despedir al compañero Paco Fernández. Pues nada, un placer. Bueno, yo José lo conozco menos, pero también encantado. Y Juan Antonio es una persona muy implicada en muchos años ya en esto, que y ojalá nos siga enseñando todo lo que sabe, ¿no? Tú tienes un terrenillo para poner unas viñas, ¿no? Pues sí tengo algo también por ahí, por la contraviesa también, por ahí, también hay algo por ahí, se puede hacer algo. Bueno, pues vamos y Así estudiando. que nada, un placer como siempre y buenos días. Bueno, pues ya sí vamos a poner nosotros el punto final a esta edición de Bajo Plástico, emplazándoles, como no, a la semana siguiente, que ya en breve los compañeros se me van de vacaciones, pero Bajo Plástico este año sigue, formato verano que me toca a mí estar aquí en la trinchera, los demás se irán donde corren. Yo no voy a venir, seguro. Seguro. A mí me toca formato verano. Pero bueno, eso será un poquito más adelante. Lo dicho, la semana que viene más y mejor. Hasta luego.